Buenas tardes. La revista RTV.0 celebrará en este mes de abril, mes por antonomasia, mes del libro, con un día muy especial, pero que en realidad se celebra o debemos celebrarlo todos los días. Y una de las celebraciones que la revista tiene el gusto de hacer es esta tertulia de El Caballo Verde. El Caballo Verde es una asociación compuesta, como se ve, por mujeres y hombres con sus especialidades, cada uno, escritores, economistas, catedráticos, profesores, en fin, y hasta un juntaletras que les habla simplemente, que le han dejado entrar por aquí. El Caballo Verde, podemos decir que es recordando aquella revista literaria Caballo Verde para la Poesía de Concha Méndez y Manuel Alto Alaguirre, dirigida por Pablo Neruda, con un gran éxito, con un gran formato, y por la guerra incivil pues duró muy poquito. Hoy, para la revista RTV.0 y con todo el agrado de todos, vamos a hablar de un libro que fue recomendado para su estudio en la anterior tertulia, Clara y el Sol, de Cafo y Siguro. Y con todo esto damos comienzo a la tertulia del día de hoy, 4 de abril de 2025. Pues muchas gracias. A ver, no estamos en el mejor contexto y mucho menos para una grabación, pero en fin, haremos lo que podamos. Y hoy nos toca, como ha dicho Pedro muy bien, sobre un autor de origen japonés que nació en Nagasaki. Y de hecho, si no recuerdo mal, por lo que he leído, yo no soy un experto en literatura japonesa, por supuesto, ni inglesa, pero nació en Nagasaki y su madre murió precisamente como consecuencia de la bomba atómica. No sé si habéis leído un poco de esto, ¿vale? Las primeras novelas de Ishiguro tratan precisamente el tema de Japón y de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que le va a hacer más célebre, más conocido, luego ya son las novelas cuando se marcha a Inglaterra, donde pasará 30 y tantos años, y allí escribe algunas novelas que le van a facilitar que le otorguen el Premio Nobel de Literatura en 2017, justo antes de la pandemia. Esta, la de Clara y el Sol, es la primera novela que publica después del Premio Nobel, pero bueno, yo creo que lo que sí que estaremos todos de acuerdo ya de entrada es que es una novela muy original, muy elegante, ¿no? Su forma de escribir y de presentarnos la historia. Y bueno, pues me gustaría una primera visión así muy rápida, si queréis, de vuestra primera impresión, una primera opinión sobre lo que más os ha llamado la atención, y cuando hagamos la rueda pues doy yo también mi primera impresión y luego empezamos a profundizar en diferentes aspectos de la trama y de los personajes. Nos ha parecido, yo creo que a todos, pero bueno, en mi opinión, es muy diferente a otras novelas que hemos leído. Entonces, en ese sentido me ha sorprendido que trata algo que realmente está hoy en día más en boga, que es la inteligencia artificial. No puedo decir que no me ha gustado, tampoco puedo decir que me ha gustado mucho, ni que la voy a aconsejar mucho, ni que no la voy a aconsejar. Pues la verdad es que a mí me ha encantado. Y además es que lo he pensado, estoy súper agradecida de haber llegado aquí, porque si no jamás hubiera leído este libro. Y me ha gustado muchísimo y además me ha tocado mucho porque me ha parecido que refleja mucho la sociedad de hoy en día. O sea, me parece que refleja la soledad, el tener que buscar amigos artificiales. Cómo habla de que en algún momento pues te abandonará, pues que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Cuando me viene bien estoy contigo y cuando no me viene bien me voy. Bueno, yo te voy a confesar que es la primera vez que vengo sin haberme terminado el libro, que no he podido terminarlo en esta semana. Porque lo estaba leyendo en la tablet y he tenido un problema esta semana con la tablet cuando me lo tenía que terminar y resulta que es que no podía abrir
el libro, con lo cual me he quedado como más de la mitad. O sea, ha sido pues después de que vuelven de la cascada y después de que tienen unas reacciones diferentes la madre, en fin, que a mí me ha fastidiado, porque yo estaba interesado en continuar viendo un poco esto. Sí que dentro de que, bueno, de que no es un libro que es de los que a mí me gustan y demás, pero sin embargo hay muchos temas que tocan que sí que se prestan a debate: el tema de la ética, el tema de los comportamientos, el tema de la sociedad futura, el aislamiento. A mí la reunión de los niños me parece una cosa absolutamente aberrante, y yo me he quedado muy impresionado con eso, ¿no?, que pudiera pasar en un futuro. Y yo veo a la A en muchos comportamientos mucho más amable, mucho mejor, comportamientos muchísimo más humanos, podría ponerlo entre comillas, que el que tiene la madre, que el que tiene la hija, y que el que tienen niños, y el que tiene la criada, y el que tiene, es decir, tiene los sentimientos que muestra son sentimientos mucho más válidos y mucho más humanos. He dicho humanos, entre comillas, porque digo, claro, es que no digo los comillas porque, claro, los humanos son los que no tienen esos sentimientos, son más fríos. A mí el libro me ha sorprendido, no he llegado a decir que me encanta, pero sí me parece un libro diferente. Y estoy un poco en la línea que dice Luis, que expresa el sentimiento, y además me llama muchísimo la atención la relación que tiene con el sol, ese esfuerzo que hace en ir a Salpa, porque considera que va a saber a la niña como muy espiritual. En algún momento me parecía que se refería pues a Dios, la verdad, es que hablaba del sol como si fuera Dios, y entonces ese esfuerzo que hacen algunos humanos, o que hacemos los humanos, para salvar a la niña, para que la niña no sé qué. Entonces me parece que es más humano que eso, y más ese sentimiento de religiosidad, así al menos es como yo sobre todo lo he entendido, y me ha llamado muchísimo la atención. Pero sí que me impresionó muchísimo cuando la empecé a leer, por todo el tema de la inteligencia artificial y lo que dicen ellos. ¿Dónde vamos a llegar los humanos? Porque es verdad que la inteligencia artificial, lo queramos o no, está dando unos pasos. Yo no conozco mucho, lo conozco en la fotografía, y está dando unos pasos la inteligencia artificial tremendos, y eso pues se está metiendo en todas las áreas de la cultura. Tengo que empezar confesando que la novela tiene todos los ingredientes para no gustarme. Va absolutamente en contra de lo que yo pienso que es la literatura. Toca temas que en principio me parecían de Walt Disney, pero todo esto tengo que reconocer con honestidad que a medida que la fui leyendo me fue ganando, y al final me ha parecido una novela dignísima. Por una cuestión, porque esta novela no es un bodrio, en mi opinión, ni una especie de dibujos animados de Walt Disney donde hay una muñequita que habla, por la forma como está escrita. A mí me dejó, a medida que iban pasando las páginas, te ibas tragando una página detrás de otra sin ningún artificio, lo cual me parece una muestra de estilo impresionante. No puedes señalar nada brillante, no puedes señalar nada retorcido, pero te tragas la novela. Y ha dicho Luis con toda razón que hay partes inolvidables. Yo creo que la reunión de los chicos es... Yo creo que ahí ya me rendí con armas y bagajes y me equivoqué, y lo cual me alegra, porque significa que en la literatura no podemos tener prejuicios, hay que tener la mente abierta, que es, en mi opinión, uno de los mayores efectos que tiene que hacer la literatura. La impresión que yo he sacado de la lectura de la novela es que me parece una especie como de tratado sobre la naturaleza humana, los comportamientos humanos. Entre paréntesis, parto de que es una novela de ciencia ficción, eso no cabe duda. Y entonces en una novela o escritura de ciencia ficción, pues cabe todo lo que la ficción o tu imaginación le quepa. Y eso de alguna manera se da. Y a mí me parece que es una técnica, o me da la impresión que es una técnica que utiliza Ishiguro para
entre medias hacer esa especie de tratado sobre la naturaleza humana. A ver, a mí me ha gustado porque, aparte de que es un tema súper pertinente ahora mismo con la inteligencia artificial, sobre todo por dos cuestiones. Por una, porque habla de un tema muy interesante que son los límites éticos de la inteligencia o de la tecnología. En el momento en el que se plantean sustituir a la niña fallecida por la niña del robot, ya estamos entrando en terrenos de la ética, ¿no? Y de hecho es la gran cuestión entre los padres, ¿no? De si lo hacen o no lo hacen. Eso me parecía muy interesante. No suelo leer ciencia ficción y debo reconocer que cuando empecé a leerla me llamó muchísimo la atención desde la primera página el enfoque tan humano que se le daba a una novela en teoría de ciencia ficción. A mí me ha gustado muchísimo, todavía no he leído nada más de este autor y entonces me ha gustado por muchos temas. El primero quizá por la parte tan humana de que dota gracias a la inteligencia artificial a la protagonista. Me parece que además elige a una preadolescente inocente y cómo narra el mundo. Clara, y entonces me parece una delicia. Entonces yo he disfrutado porque me ha parecido delicioso cómo va descubriendo lo que decía el rectángulo, que tenemos que ir nosotros que adivinar después. Al menos yo tardaba luego en descubrir cuando hablaba figurativamente de qué hablaba. Pero me gustaba muchísimo cómo iba narrando todo, esta preadolescente inocente, todas las situaciones que vivía. En algún momento me ha parecido terrible la situación como fue la de la reunión de los chicos jóvenes, porque yo de verdad que sufrí. Yo dije, Dios mío, esto ya está ocurriendo, yo creo. Esta soledad, este arreglar, este intentar, tú estudias aquí, tú eres así, tú eres así, la relación que hay en esa reunión, me pareció terrible y yo creo que ya se está dando ya en la realidad. Y entonces a mí me pareció terrible vivir ese momento, yo juro que sufrí, yo digo, esto ya se está dando ahora. Y luego la inhumanidad de los humanos, el final del libro es absolutamente demoledor. Me lo he vuelto a leer hoy, o sea, me ha creado una desazón y digo, Dios mío, la máquina que espera que se dé la vuelta, como el amigo de Casablanca, ¿verdad? Que si te das la vuelta, hablaba un amigo, que la humana no se da la vuelta y la que se queda triste es la máquina. Me ha parecido demoledor, pero a la vez muy, muy revelador de lo que está ocurriendo ya en nuestra sociedad. Y a mí realmente me lo leí muy rápido, porque realmente me enganchó, me gustó muchísimo la forma de escribir, porque desde el momento que algo esté bien escrito, que se ha llevado, por mucho detalle que haga, ¿verdad? Que a veces efectivamente, y venga otra vez, pero yo creo que eso es parte de la ingenuidad que quiere transmitir la protagonista, otra vez el granero, otra vez el sol, otra vez la línea de la luminosidad, otra vez todo eso. Entonces parte de la ingenuidad que le otorga a la protagonista. Y yo claramente estoy convencida que el sol es Dios. Y hay mucha espiritualidad en muchas escenas. Me gusta muchísimo cómo va tratando todas las emociones, una por una, cómo las va desgranando, las va soltando ahí. Todo eso, cómo trata la polución, la relación con la naturaleza, esa militancia de Clara para destruir una máquina que contamina. Yo digo, Dios mío, es que es absolutamente militante, una máquina militante, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo enfocan los temas y me lo leí en 2 ratos. Y entonces me gustó mucho la novela, sinceramente. Bueno, yo en esta ocasión he hecho menos que Luis aún, porque todavía acabo de empezar la novela y no puedo opinar de ella. Me parece muy bueno todo lo que estoy diciendo porque me va a servir para entenderla, porque estas novelas de ciencia ficción, pues qué bueno que te las puedan desgranar un poquito antes y quizás estoy seguro que la voy a entender mucho mejor. La verdad que no quiero tardar demasiado porque ya se ha dicho todo. Para mí lo que me ha gustado la novela, me ha sorprendido sobre todo
tema de la novela y tal como es, cómo se desarrolla. Me ha gustado mucho también su lenguaje y todo esto que hemos hablado aquí. Para mí tal vez el eje central de la novela, que ya repetidamente se ha dicho, es eso, es cómo va desarrollando el robot, cómo va desarrollando ese conocimiento místico del que hablamos, que corresponde más a la especie humana, en contraposición a lo que ahora actualmente los humanos nos vamos alejando. Bien, yo me la leí como cualquier novela que me pueda leer con mucho interés, con mucha atención. Le saqué muchos valores positivos, le saqué otros negativos. Los positivos van a favor de la máquina y los negativos van en contra del género humano, pero simplemente me voy a apoyar sobre la novela en dos opiniones de la mesa. En primer lugar, la de Vicente, que me pasó igual, me costó entrar, pero cuando entré a saco y me la devoré. ¿Por qué? Por lo que decía nuestro director Ramón, de que tiene mucha literatura y está muy bien. Y luego me apoyo en otra manifestación de María, en el sentido de cómo se ve y cómo agradeces que Clara vea al sol como lo que es un dios, su dios, y le pide y le vuelve a pedir, como cualquier otro seguidor de cualquier religión le pida a su dios por lo que más quiera. Nada más. Pues yo después de todo lo que habéis dicho, hay varias cosas que apuntaría, ¿no? Pero quería fijarme sobre todo en las paradojas que he visto. Lo voy a leer porque no lo podía imprimir, pero lo tengo aquí apuntado en el móvil, me llama mucho la atención. Esas contradicciones inherentes dentro de la novela, ¿no? Por ejemplo, se trata de conocer a un ser humano o al ser humano en vez de una máquina. Esto ya lo habéis dicho, ¿no? Esa es la primera contradicción. Luego, paradoja más que contradicción. Nos encontramos, yo creo, con una novela muy emotiva, contada por un narrador que es tecnológico, que es digital y que además habla en tercera persona. Siempre habla en tercera persona. Y sin embargo, notamos esa emoción continuamente en la historia. Luego, también lo habéis mencionado por aquí, ¿no? Los niños mejorados, así creo que lo llaman. Es terrible. Pero la paradoja es que no son niños mejorados, son niños enfermos. Son niños aislados, ellos se enferma, necesita el sol, la naturaleza, para que la cure, que esto es un tema que luego hablaremos también, si nos da tiempo, hasta qué punto el sol mejora a Yoshi porque es naturaleza o porque es un humanoide, un androide que necesita el sol para recargarse, porque claro, Yoshi también es una niña mejorada. Les ha mejorado no después, no lo explican. Eso no se explica. Mejorados en que rechazan al no mejorado. Pero todos sabéis que ahora mismo hay un debate en el mundo científico sobre este tema, porque ya se puede manipular los genes del ser humano y con una intención de, por ejemplo, que esa es la parte positiva, ¿no? Creo yo, que pensamos todos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, para evitar enfermedades. La obsesión de la madre por conseguir un sustituto de la hija, en lugar de enfrentarse al duelo de que su hija ha fallecido y su otra hija puede fallecer, pero lo que la preocupa realmente a ella es encontrar a alguien que sustituya completamente a su hija. Camina como ella, a ver si consigues hablar como ella. Entonces, en lugar de disfrutar de su hija por si se va a morir, su obsesión es que sustituyan a su hija, y eso me resultó muy doloroso. ¿No? Clara tiene que demostrar que podría sustituirla en la forma de caminar. Y no os llamó la atención al final de la novela, y lo siento por la que no la habéis terminado, que cuando se va la gestora, la que llama gestora, también camina raro. Sí, y ahora camina raro. Y ahora camina raro. Vale, pues eso me gustaría ver qué interpretáis de eso. Hay una cierta denuncia literaria, claro, de que el ser humano renuncia a esa parte del corazón, ¿no? De los sentimientos, de las emociones, y como porque cada vez se valora más las capacidades, digamos, racionales, ¿no? Y prácticas, y entonces todas esas mejoras en el ser humano
al final lo que han hecho es que se vayan perdiendo esas otras capacidades, ¿no?, que tienen que ver con los sentimientos. Me ha llamado mucho la atención lo que la narrativa llama la máquina de Cutting y todas las consecuencias, y esa impresión que he sacado ahí de la lectura de que esta máquina Cutting es como un obstáculo impuesto por el mundo humano que se interfiere en la bondad del sol. Pero, y esto me trae un poco a, no sé, me viene ahora a la cabeza lo del principio de Darwin. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. No cabe duda que el sol es la pura energía, es la alimentación de Clara, es la alimentación de todas las máquinas, y está continuamente hablándose en la narrativa de la nutrición del sol. Dentro de lo nostálgico que pueda ser el final o lo discutible, pero yo creo que en la página 333 hay un párrafo que deja claro algo que yo considero profundamente optimista, y es que después de tanto esfuerzo, tanta máquina, tanta sustitución, hay algo en el corazón de Josi que es incopiable. Es verdad, como decía Paloma, que a continuación sí que había algo muy especial, pero no estaba en el interior de Josi, estaba en el interior de quienes la querían. En cualquier hipótesis, sea porque lo tiene ella o sea porque lo tienen los demás, el mensaje optimista es que somos incopiables. O sea, Clara es capaz de hacer cualquier cosa por Josie, pero también es verdad que al principio, creo, cuando están en la tienda y tal, o sea, la gerente les deja clara a todas, a todas las máquinas, que irá algún adolescente a por ellas y que tienen que estar al servicio del adolescente, y que ellas para lo que están programadas es para estar, y que además en algún momento el adolescente se irá y las dejará. Por ejemplo, ¿qué opináis del padre? ¿No? El padre creo que había trabajado para la CIA o algo así. O un ingeniero. Dicen que lo han sustituido, que en realidad es despedido, lo han sustituido, se supone, por una máquina, por inteligencia artificial. Y lo más importante, vive en una comunidad, ¿os acordáis, no? Que parece como parafascista, como de resistencia. Es también muy ambiguo, como todo en la novela, ¿no? ¿Cómo interpretáis eso? Y que están un poco en contra de la filosofía imperante en ese momento. Y a mí lo entiendo como lo entiendo así. Sí, pero a mí me llama la atención que sean fascista y no, yo que sé, anarquista o revolucionario, no sé. Porque son los apartados de la sociedad, ¿no? Los que al final se quedan fuera de lo que son las clases. Pero ¿por qué el término fascista? Es lo que me choca. No acabo de entenderlo. A mí lo que me gusta del padre es que ve con toda claridad que su hija es incopiable. Eso es, Sí. y está en contra de la madre. Pero alguien lo ha dicho por aquí, que el padre es de los personajes más humanos de la novela. No, Sale no, poco, clarísimo. No, en tal caso realista, pero El padre llega un momento en el que él reconoce después que el que realmente va a favorecer que cambien que la hija cuando muera se convierta en tal va a ser él, porque la madre no va a ser capaz. A mí me parece más robot la madre que... La madre Lo leo. Este es el padre hablando con Clara. Creo que detesto a Capaldi porque en el fondo sospecho que puede tener razón, que lo que dice podría ser cierto, que la ciencia actual ha probado, más allá de toda duda, que no hay nada único en mi hija, nada que los instrumentos de nuestra ciencia moderna no puedan extraer, copiar y transferir, que los seres humanos llevan viviendo juntos muchísimo tiempo, siglos, amándose y odiándose, y resulta que todo se basaba en una premisa errónea, una suerte de superstición que hemos ido manteniendo mientras nuestros conocimientos no iban más allá, que es que somos únicos. Así es como lo ve el señor Capaldi. Hay una parte de mí que teme que esté en lo cierto. Por otro lado, Crisi... Una parte. Escucha, Teme que esté en lo cierto. Crisi no es como yo. Puede que todavía no lo sepa, pero jamás se dejará convencer. Clara, si llega el momento, dará igual lo bien que interpretes tu parte, lo mucho que ella desee que funcione.
crisis será incapaz de aceptarlo. Es demasiado chapada de la antigua. Aunque sepa que su actitud va en contra de la ciencia y las matemáticas, será incapaz de asumirlo. No podrá dar un paso tan grande. Yo, en cambio, soy distinto. Poseo una suerte de frialdad de la que ella carece. Tal vez se deba a que soy un ingeniero experto, tal como tú lo has dicho. Por eso me resulta tan difícil comportarme de manera civilizada con gente como Capaldi. No, pero yo no estoy de acuerdo con tu interpretación. Yo lo sigo interpretando igual. Precisamente su rechazo a Capaldi es que rechaza que se haga lo que quiere hacer la madre. Pero dice que le va a dar la razón. Pero le da la razón. No dice que se rechaza, que puede tener la razón. Incondicional. Podría tener razón. No es condicional. Y por eso lo detesta, porque podría tener razón.